reinos en el tiempo. Una profecía del Antiguo Testamento predijo que el nacimiento del Mesías estaría asociado con un genocidio. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Este violento intento de matar al niño Jesús forzó a sus padres a huir a Egipto por seguridad. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ocurrió como con la nación judía, que fueron a Egipto y luego fueron llamados a salir de allí. Jesús va a Egipto, al exilio, y luego es llamado del exilio. Sin lugar a dudas, algunas de las profecías más sorprendentes sobre Cristo las encontramos en el libro de Isaías. Destacan por la precisión de los detalles sobre su ministerio. Estas profecías hablan de lo que luego haría Jesús durante su ministerio. Trajo esperanza, curaba a las personas, fue una luz para los gentiles, fue capaz de devolver la vista a los ciegos, de liberar a los presos. Jesús cita un pasaje de Isaías 35 que habla de la curación de los ciegos y los cojos y dice, mirad. Y luego continúa con lo que estaba haciendo, sanando a los ciegos y a los cojos. Está deshaciendo las consecuencias de haber roto el pacto y les restaura para que experimenten nuevamente la gracia de Dios. Jesús reveló gran poder durante su ministerio, sanando a los enfermos, calmando las tormentas, incluso resucitando a los muertos. Los escritores bíblicos predijeron y documentaron que a pesar de su increíble poder y autoridad, sería un servidor manso y un humilde, un digno modelo a seguir. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 9, versículo 9, leemos: Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 500 años antes de la llegada de Jesús, Zacarías había profetizado que vendría un rey montado sobre un asno. Y eso se convirtió en una tradición. Así que cuando Jesús entra en Jerusalén con la multitud gritando «Hosana» y extendiendo sus mantos delante de él y con palmas, todos entendieron el gesto. Habrían pensado que Jesús se estaba declarando rey y estaba a punto de dar un golpe de estado. Pero Jesús no era esa clase de rey. Parece que Jesús eligió montar en un asno para declarar que era un rey antes de ir a la cruz. Este impresionante acontecimiento fue presenciado por miles de personas unos días antes de la crucifixión de Jesús. Aunque algunos habrían podido negar este acontecimiento, el autor que lo presenció lo registra como un hecho histórico. No hay nada más convincente que las profecías sobre la traición, el juicio, la crucifixión y la resurrección de Jesús. El Antiguo Testamento predijo que el Mesías sería traicionado por un amigo después de compartir el pan con él. Es bien sabido que Judas traicionó a Jesús justo después de la última cena. Jesús predijo que sería traicionado, pero verdaderamente conmocionó a sus discípulos. Porque Judas era alguien de su círculo íntimo, y aún así traiciona esa confianza. Por eso nadie le pone a su hijo el nombre de Judas. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. De hecho, el Antiguo Testamento predijo el precio exacto que se pagaría por traicionar al Mesías. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata.
Esta predicción tan precisa va aún más lejos. El profeta Zacarías predijo cómo se utilizaría el dinero de la traición de Jesús. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Cuando Judas se da cuenta de que Jesús no va a hacer nada para liberarse, se llena de remordimientos. Está conmocionado por lo que ha hecho. De repente se da cuenta de que traicionó a su maestro. Entonces regresa a los sacerdotes con el dinero. Les dice que ha traicionado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Veamos ahora a Jesús. Está delante de Pilato. Se niega a defenderse. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. El autor del universo es ridiculizado, atormentado, y aún así permaneció en silencio. Y esto sorprende a Pilato, el cínico romano. Para él es extraordinario. Esto no se parece a nada que haya visto antes. Claramente, Jesús va a la cruz de forma voluntaria. Jesús sabe, al igual que los escritores de los evangelios, que su muerte es el cumplimiento del plan de salvación. Hace 1000 años, incluso antes de que se practicara la crucifixión, el rey David predijo cómo el Mesías sería ejecutado. Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Jesús está allí en la cruz y le rodeó un grupo que se burlaba de él con las mismas palabras que encontramos en el Salmo 22. Se describe cómo se repartirían la ropa. La intensidad del dolor es literalmente inimaginable. La cruz estaba diseñada para eso. Torturaban hasta la muerte. Si querían extinguir la fe cristiana, esta era la forma más eficaz. Lo extraordinario es que la cruz no fue el final del movimiento iniciado por Jesús. En realidad fue el comienzo. La buena noticia es que la tumba no pudo retener a Jesús. Tal y como ha quedado documentado en los 4 evangelios, durante 40 días después de su muerte, cientos de testigos pudieron ver, tocar y escuchar al hombre que había sido crucificado y sepultado. Cuando las mujeres dijeron que habían visto a Jesús, ellos dijeron, sí, seguro. No les creyeron. Una vez tras otra no les creyeron hasta que el mismo Jesús les dijo, mirad mis manos, aquí están las marcas de los clavos. Nadie más en la historia pretende haber resucitado de entre los muertos. Sabemos lo extraordinario que es, porque cuando los primeros cristianos comenzaron a proclamarlo, la gente creía que era absurdo. ¿Por qué los discípulos harían una afirmación tan extravagante? Algo completamente desconocido, si no fuera cierto. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es sorprendente que incluso el historiador judío Flavio Josefo, en su famoso libro Antigüedades Judías, habla de la resurrección de Jesús y de su influencia en el pueblo. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Cristo, y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado al madero, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. Ha sido un viaje extraordinario. Ver cómo muchas de las predicciones se han cumplido de forma exacta. Desde el ascenso y la caída de las naciones hasta el ministerio del Mesías, hemos descubierto pruebas irrefutables de que la Biblia viene de la mano de aquel que no está limitado por el tiempo o el espacio.
La Biblia es una comunicación sobrenatural de Dios para el hombre. Pero, ¿por qué esto es tan importante? ¿Cómo nos afecta hoy a nosotros? ¿Tiene la Biblia algo que decir acerca de los tiempos caóticos que estamos viviendo? El libro de Daniel hace una predicción trascendente acerca de la gente de nuestro tiempo. Refiriéndose a los últimos días, el profeta escribió: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. No hace falta ser un experto para darse cuenta de que esto se ha cumplido en formas que ni siquiera Daniel nunca habría imaginado. En tan solo una generación, el conocimiento ha crecido exponencialmente, más allá de nuestra comprensión. En medicina, agricultura, transporte y electrónica digital. Imagínate tratar de explicar al profeta Daniel cómo hacer una búsqueda en Google desde el teléfono móvil. ¿Y qué hay sobre correr de aquí para allá? Después de más de 6.000 años viajando a caballo, las personas pueden ahora viajar en un avión a una velocidad vertiginosa por todo el mundo. Nuestra última profecía trata sobre una predicción realizada por Jesús mismo. Una semana antes de su crucifixión, Jesús predijo: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Os imagináis la respuesta burlona de la gente que escuchó esta profecía tan atrevida? ¿Quién se creía Jesús que era? Aquí estaba este pobre carpintero sin educación que nació en un establo, que nunca había escrito un libro sin influencia política, prediciendo que sus enseñanzas darían la vuelta al mundo. Pero la segunda parte de esta profecía es aún más extraordinaria. Jesús dice, con toda convicción, que cuando su mensaje llegue a todo el mundo, entonces llegará el fin. Hoy en día hay cientos de satélites dando vueltas por el planeta, proporcionando una comunicación global casi instantánea. A través de la radio, la televisión e internet, el evangelio se transmite a todo el mundo. Antes hablamos del sueño de Nabucodonosor de Daniel 2, donde se describe una gran estatua en la que estaban representadas las potencias mundiales hasta nuestros días. Recordarás que al final del sueño, una enorme piedra que venía del cielo destruye la estatua y la hace añicos. ¿A quién representa esta piedra? ¿Y quién es ese gran poder que destruye la estatua? Es Jesucristo, la roca eterna. Toda la historia se dirige hacia el dramático final, cuando el Hijo de Dios regrese con poder y gloria. El cumplimiento de la profecía revela que casi hemos llegado al fin del tiempo. Tan solo queda una pregunta importante por responder. ¿Estás preparado para el evento más importante de la historia del mundo? ¿Estás listo para la venida de Jesús? Amigo, puedes estarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acércate a Él en oración y pídele que perdone tus pecados y te salve. Él promete hacerlo. No necesitas tener un fin sin esperanza. Puedes tener una esperanza sin fin. Pero el momento es ahora. Hoy es el día. ¿Por qué no se lo pides en este momento?